Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Mi nombre es Miguel García Murcia. Yo me dedico me dedico a muchas cosas en realidad. Una de ellas es al estudio de la historia de las ciencias y particularmente al estudio de las ciencias antropológicas y al estudio del VIH, de la historia del VIH y del SIDA. En ese sentido, además de dedicarme a investigar y publicar, también doy clases en escuelas como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participo también como activista en la defensa de los derechos de las personas que vivimos con VIH. Soy una persona que vive con VIH desde hace más de 30 años y he colaborado con distintas organizaciones y actualmente colaboro con Salud, Derechos y Justicia, Asociación Civil y Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS. Básicamente son las esferas en las que me muevo y donde ejerzo pues, como las cosas que me gustan y aquellas cosas que me parece que merecen mi compromiso y el compromiso social de otra gente. Yo estoy muy contento porque ha sido el día de la presentación del libro Los efectos sociales del VIH y el SIDA en México, 4 décadas de pandemia, en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y creo que es bien importante hablar de este tema porque se trata de un libro que aborda la pandemia de VIH en México, que tiene ya 40 años y que requiere de la intervención de múltiples actores, entre ellos las instituciones y quienes las dirigen, con el propósito de pues mejorar las condiciones de atención para las personas con VIH, pero también crear estrategias de prevención que permitan reducir efectivamente la expansión de la pandemia que ha causado pues 100,000 muertos en México y que cada día sigue ocasionando muchas muertes en el país y muchas nuevas infecciones. El libro fue iniciado como proyecto hace aproximadamente 3 años. Fue necesario o fue conveniente convocar a un montón de gente, a muchísima gente que provenía de distintos lugares. Había académicos, pero también activistas, y con su colaboración logramos reunir 23 capítulos que integran el libro, escritos por 30 autoras y autores y divididos en 3 grandes secciones. La primera, que está dedicada al análisis de cómo la ciudadanía se va construyendo en México a partir de los esfuerzos por combatir la epidemia. El segundo capítulo habla de sujetos emergentes, es decir, cómo hay poblaciones o partes de la sociedad mexicana que se han mantenido históricamente en los márgenes o marginalizadas y cómo la epidemia ha permitido que estas poblaciones surjan y vayan tomando un espacio dentro de la sociedad y expresen sus reclamos y sus necesidades frente a esta situación de salud pública y frente a las condiciones de estigma y discriminación que han sido prevalecientes en nuestro país desde muchísimo tiempo atrás. Y la tercera sección del libro está dedicada a la forma en que el conocimiento ha tenido no solo un impacto muy importante en la forma en la que se ha combatido la epidemia, sino también cómo el combate a la epidemia ha podido favorecer la construcción de nuevas formas de entender a la sociedad, a la sexualidad, a cuestiones o fenómenos como la salud, la enfermedad, y que esto va siendo un conjunto muy complejo en el que las personas afectadas por el VIH, las poblaciones afectadas, las personas que vivimos con VIH, pues hemos tenido que hacernos de instrumentos como el saber científico para, pues, como una estrategia de sobrevivencia y como una estrategia de combate a la misma pandemia. Cierto es que el VIH tiene 4 décadas en México, pero hay que considerar que en estas 4 décadas pues, ha habido un recambio generacional y también junto con este recambio generacional se han producido cambios muy importantes
en la sociedad, en la forma en que nos organizamos, en la forma en que nos percibimos como colectivos. Y estas transformaciones y estos recambios necesitan ofrecernos una perspectiva desde el aquí y el ahora sobre esa pandemia y sobre la manera en la que la misma pandemia o nuestra convivencia con ella nos ha transformado socialmente. Creo que el libro lo que hace es eso, tratar de explorar estas nuevas formas de mirar, pero además permite que estas formas de mirar novedosas se conecten con la manera en que otros actores en el pasado trataron de entender y de explicar la pandemia y también sus efectos sociales. Creo que el libro ofrece estas ventajas de contar al mismo tiempo con una visión moderna o con una visión actual y con un diálogo con el pasado que es constante desde múltiples enfoques, porque colaboraron desde personas con la óptica de la clínica hasta personas con una óptica desde la antropología física, desde la sociología, la politología, la historia e incluso sobre el análisis literario, considerando que las expresiones literarias también son formas de resignificar o de dar significados a los fenómenos sociales. Creo que a lo largo de estos 40 años, y se puede revisar en el libro, ha habido avances muy importantes, como la construcción de la ciudadanía, la construcción del derecho, el darle contenido a conceptos abstractos como el derecho a la salud o la discriminación, pero falta mucho camino por andar. La discriminación, el estigma asociado a la diversidad sexual es algo latente y que impide que se concreten acciones realmente efectivas para la disminución de la epidemia. Y esto implica que cada año se sigan infectando muchas personas más con el VIH y que cada año, al menos en la última década, cerca de 5,000 personas cada año fallezcan como consecuencia del SIDA. Y esto no tiene justificación, es algo que debiera estar ahí presente en nuestras mentes, de que tenemos ahí un desafío que no hemos logrado atender a pesar de todos los avances, a pesar de los avances tecnológicos que permiten que las personas con VIH vivamos muchos más años de los que se vivían antes. El problema sigue siendo cómo le hacemos para frenar la pandemia. Y esto tiene que ver con la necesidad de entender que las acciones desde lo político, desde lo clínico, desde los análisis sociales, desde los análisis culturales, no pueden caminar separados, sino que tienen que fusionarse e integrarse en esfuerzos o tareas concretas y que permitan avanzar en esta ruta de eliminar la discriminación, el estigma, y con ello también hacer más accesibles los servicios de salud para las personas con VIH y sobre todo también en los servicios de salud para las personas que no tienen VIH pero que están en riesgo de adquirirlo. En la reciente pandemia de COVID, todo el mundo aceptó desde un primer momento que era algo que le afectaba, que era algo que ponía en riesgo su salud, que era algo de lo que debía cuidarse y era algo en lo que debía actuar. En el caso de la pandemia de VIH, desde el inicio, se asumió que la sociedad no corría ningún riesgo, que en realidad las personas que estaban afectadas por el VIH y el SIDA eran solamente unos cuantos, y esos cuantos muchas veces eran rechazados por la sociedad desde mucho tiempo atrás. Entonces parecía no tener valor, parecía no tener valor la vida de los homosexuales, o la vida de las denominadas prostitutas, o la vida de los denominados drogadictos, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? La forma en la que COVID permitió que la gente se asumiera como un riesgo, toda la gente, y en el caso del VIH se asumiera que el riesgo estaba afuera, estaba en los otros y además en los otros que eran indeseables. Remontar eso ha sido un esfuerzo titánico que se ha venido haciendo de a poco,
pero que falta todavía muchísimo más. La discriminación es un problema que no solamente se expresa contra homosexuales, transexuales o personas transexuales o personas bisexuales. Es un problema que afecta en su conjunto a la sociedad, ¿no? Hay discriminación contra las mujeres, discriminación contra las personas mayores, discriminación contra los niños. Y en la medida en que no asumamos nuestra responsabilidad para abatir la discriminación, pues la pandemia de VIH va a continuar presente, creo. Esa va a ser una de las cuestiones que debemos atender. Las primeras aproximaciones al VIH y al SIDA en México, como en el resto del mundo, lo percibieron como un problema exclusivamente médico y clínico, donde era necesario atender ciertos signos de la enfermedad y en el que se buscó de alguna manera encontrar un medicamento que fuera eficaz y bueno, también se buscaba la vacuna y algunas estrategias de prevención como el uso constante del condón. Sin embargo, es necesario considerar que, como lo mostraron publicaciones desde 1988 y este libro, es necesario integrar distintos enfoques sobre la salud, sobre la epidemia de VIH en particular, considerando que no solo se trata de virus y de medicamentos antirretrovirales y del uso de condón o el uso de la PrEP, que es una nueva estrategia de prevención, sino que es una cuestión de integrar el enfoque sociológico, el enfoque antropológico, el enfoque de las políticas públicas, el enfoque de género, los estudios de género, los estudios sociales sobre ciencia, los estudios históricos también, para tener una comprensión más amplia del fenómeno que nos ha estado afectando durante tanto tiempo. Lasalud.mx